¿Cuál sería tu reacción inmediata a este tipo de comentario? Este comentario lo recibí hace como 5 días y estaba tratando de marinar y pensar un poquito sobre él para dar una respuesta educada y no fracasar. Así que, sin más, aquí les dejo el comentario de este señor que se llama Un Cubano Más. Si estás en TikTok, puedes encontrar a Un Cubano Más. Entonces, Un Cubano Más que coincidentemente es una de esas cuentas que tú dirías, me llama muchísimo la atención esta persona. No veo videos, no veo seguidores, um, o muy pocos seguidores. Yo no tengo miles ni millones de seguidores. Llegaré en algún momento. Pero me llama muchísimo, muchísimo la atención, ¿no? Cómo esta persona dedicó tiempo para um, escribir y ver el video. Y entonces, he aquí lo que dice Un Cubano Más. Dice, hijo, si aunque sea trataras de aprender un poco de historia antes de hablar. Punto. Porque ok, ya tenemos un problema de gramática aquí. Pero bueno. Porque al final, como lo que dices no tiene ninguna validez, queda como que abriste la boca y nada se oyó. Me llama muchísimo la atención a Un Cubano Más que lo que yo haya dicho no tenga ningún tipo de validez. Esto es, para que tengan un poco de contexto, esto es un comentario a mi video respondiendo a un ignorante. Lo pueden encontrar aquí en nuestro canal en YouTube, en Facebook, en TikTok, obviamente donde este señor contestó. El video se titula Respondiendo a un ignorante. Me dice, hijo, aunque sea aunque sea trataras de aprender un poco de historia antes de hablar, porque al final como lo que dices no tiene ninguna validez, queda como que abriste a la boca y nada se oyó. Me llama muchísimo la atención porque yo no estaba diciendo nada que yo hubiera generado. Yo estaba simplemente apuntando a cosas históricas, eventos históricos que están recogidos en los anales de la historia. Así que no entiendo por qué lo que yo dije no tiene ninguna validez. Si es algo que sucedió, es algo registrado no solamente por mí, sino que lo puedes encontrar en cualquier sitio de internet donde te da información acerca de qué cosa era Cuba antes de 1959. Entonces, yo creo que ya por ahí tenemos un poquito de problema. Pero bueno, eh, punto y seguido. Y para que yo sea el que hable, y para que yo no sea el que hable y te explique tu error, te sugiero que busques un pequeño ejemplo. Trata de encontrar, que es muy sencillo, solamente ponlo en internet, el discurso que dio el presidente de Estados Unidos en un banquete electoral explicando por qué motivo sucedió la Revolución Cubana y dando datos demoledores de la miseria y el hambre. La miseria, el hambre, recuerda que las comas es importante tenerlas ahí para que uno sepa que estás hablando de varias cosas, ¿ok? Solo una pequeña idea. Para que estés al tanto de datos demoledores de la miseria, coma, el hambre, coma, el abandono, coma, la falta de educación, coma, de salud que existía en la isla de Cuba durante todo ese periodo anterior del triunfo revolucionario. Bueno, ya esto nos da una idea más de qué tipo de persona es este señor, Un Cubano Más. Mira, si tú viste mi video, te animo a que vuelvas a ver el video. No estoy dejando de lado nada de eso. Yo ni siquiera hago mención de la condición social que había en Cuba. Yo simplemente estoy registrando las cosas que en Cuba eran una realidad antes de 1959. Mira, te voy a dar un ejemplo. ¿Tú sabes qué existió en Cuba antes de 1959? ¿Mm? Te voy a dar una idea. El 9 de abril de 1929 nació en Camagüey el señor Alberto Magno Sequeira Ramos.
mi abuelo. ¿Adivina qué? Existió antes de 1959. ¿Adivina qué? Alberto Magno Sequeira Ramos era pobre. Él tuvo que cargar agua a una escuela privada y con su esfuerzo pudo recibir educación en esa escuela privada. Quizás tu esfuerzo no representa lo mismo. Pero además de eso, se graduó de la universidad. ¿Adivina cuándo? Antes de 1959. Cursó estudios por correspondencia en California. ¿Adivina cuándo? Antes de 1959. Entonces, no quiero un cubano más. No quiero que creas que yo estoy minimizando la situación de Cuba antes de 1959. Porque definitivamente existía prostitución. Definitivamente existía pobreza. Definitivamente había un 24% de la población que era analfabeta. Definitivamente. Pero bueno, ¿qué vemos de Cuba hoy? En Cuba hoy en cada pueblo hay una escuela. Todos los niños van a la escuela. Es obligatorio. Ahora, sal a la calle y pregúntale a cualquier cubano que te haga una oración completa. Si todo no se convierte en chabacanería, si todo no se convierte en falta de respeto. Escucha la música cubana y dime qué de bueno tiene la música cubana urbana de hoy. Que no tenga que ver con parte geográfica del cuerpo de una mujer y partes geográficas del cuerpo de un hombre. Yo obviamente estoy exagerando y estoy seguro que me vas a criticar por eso. Pero bueno, tienes derecho a eso. Esta es la oportunidad que te doy. ¿Ok? Entonces, antes del triunfo de la revolución, definitivamente sí había pobreza. Es cierto, nadie está ocultando eso. Pero los pobres siempre han existido. Los pobres existen desde los tiempos bíblicos. Jesús le dijo a sus discípulos, a los pobres siempre los tendrán, pero a mí no siempre me tendrán. Entonces, el argumento de que yo no hablé de la pobreza en Cuba no es un argumento válido. Porque yo no estaba resaltando todos y cada uno de los eventos y las cosas que se hicieron en Cuba. Yo estaba resaltando por las cosas por las cuales Cuba era famosa, y la pobreza y el analfabetismo no eran cosas que hacían a Cuba famosa. ¿Tú sabes qué hace a Cuba famosa hoy? El hambre, la miseria, el éxodo, la falta de apagón, perdón, el exceso de apagones, la falta de luz eléctrica. Esas son cosas que hacen a Cuba famosa hoy. Pero, como esto es en respuesta a ese video, pues, solo quería dejarte saber ese pequeño detallito. Continúo leyendo. Te digo que sigas esa información. Bueno, en primer lugar, no sé de qué presidente tú me estás hablando, porque me hubiera encantado que me dijeras qué presidente de los Estados Unidos fue el que habló acerca de por qué salió la Revolución Cubana. Me encantaría saberlo. Yo puedo hacer mi propia investigación, pero bueno, ya que te has dedicado a escribirme tan emotivas palabras, mi recomendación es que por favor me dejes saber quién fue este presidente. Continúo leyendo. Dice, te digo que sigas esa información porque si te la doy yo, vas a decir que es un intento de manipulación. Mira, yo soy un hombre libre. Tú puedes intentar manipularme. Que de hecho lo que estás haciendo es intentar manipular la opinión alrededor de mí, de mi persona, de mis videos. Pero yo soy un hombre libre. Yo soy un hombre libre. Dame la información. Yo tengo como primicia escudriñarlo todo y retener lo bueno. Entonces, dame la información. No te preocupes si yo opino que es manipulación o no, porque de hecho yo pienso que lo que tú estás haciendo ahora definitivamente es manipulación. Pero, o es un intento de manipulación. Pero aún así el intento de manipulación es expresión libre de tus pensamientos y de tus ideas. Así que, en toda la libertad que tienes, por favor, envíame la información. Ahora, como no puedo aguantarme porque son cosas que me duelen, sí te voy a decir que en tu maravillosa época, miembros de miles de familias murieron de hambre y de enfermedad por no haber acceso a la comida, a la medicina y al trabajo. Ok,
tú me estás hablando de mi época, de finales de los 80 hasta mediados de los, qué sé yo, 2000 y tanto, cuando yo vine a vivir a este gran país. ¿Estás hablando de mi época? Porque eso que tú acabas de describir ahí, y me encanta, gracias, de verdad, gracias por darme esta información. Pero una cosa que estás enseñando ahí es que en aquella época, yo espero que tú te estés refiriendo a la época antes de 1959, me imagino, ¿verdad? Que te estés refiriendo a esa época, que miles de familias murieron de hambre y de enfermedad por no haber acceso a la comida, a la medicina y al trabajo. Wow. ¡Qué paradoja! Yo creo que yo debería dedicar el video única y exclusivamente a esto. ¡Qué paradoja! De verdad. ¿Tú crees realmente que después de 1959 en Cuba ha habido comida, por lo tanto no ha habido hambre? ¿Tú crees que en Cuba no ha habido enfermedades? ¿Tú crees que en Cuba la gente ha tenido acceso a la medicina y al trabajo? ¿Cierto? ¿Cuándo fue la última vez que tú fuiste a un hospital en Cuba? Si es que estás en Cuba. Me imagino que no, porque por lo general este tipo de personas que hace este tipo de intervenciones no viven en Cuba. Pero ¿cuándo fue la última vez que vistes en la televisión algún programa o en YouTube donde se enseña las condiciones de la Cuba de hoy en el 2026? Y para recordarte un poquito, mira algo que salió recientemente. La periodista Arlene Rodríguez Derivet salió en un programa con el expresidente Rafael Correa, diciendo, oye, José Martino conoció la corriente y escribió que yo quisiera escribir así. Y tomó a un zurdo por sorpresa, que tuvo que decirle, Arlene, pero estamos en el 2026, estamos en el siglo XXI. Entonces, mi pregunta es, y por favor me encantaría que me respondieras esta pregunta, un cubano más. Respóndeme esta pregunta. Este comentario que tú me acabas de decir, ahora como no puedo aguantarme más porque son cosas que me duelen, sí te voy a decir que en tu maravillosa época miembros de miles de familias murieron de hambre y de enfermedad por no haber acceso a la comida, a la medicina y al trabajo. Todos los que me están viendo, en cualquiera de las plataformas que me están viendo, por favor déjame saber si esto se está refiriendo a antes de 1959 o se refiere a lo que están viviendo los cubanos ahora. Si no es así, si no se refiere a ninguna de esas épocas, por favor déjenmelo saber. Pero si se refiere a esta época en la que estamos viviendo ahora, yo sé que este señor está hablando de aquella época, pero está describiendo exactamente lo que ocurre en Cuba hoy. La gente tiene hambre, la gente tiene miseria, la gente tiene apagones, la gente tiene enfermedades. Hay 5, 6 o 9 enfermedades que están combinadas hoy, acabando con el pueblo cubano por la insalubridad que hay. Montañas, montañas y montañas y montañas de basura. Ratones, mosquitos, cucaracha, zika, chikungunya, la fiebre escarlata, COVID. Hay un brote de hepatitis ahora acabando, la insalubridad. No hay corriente, los alimentos se echan a perder en el refrigerador. ¿Cuántas personas no están muriendo hoy en día por falta de acceso a la comida, a la medicina y al trabajo? Me encantaría un cubano más que me dejes un comentario al respecto y que me dejes saber. Continúo ya para terminar. Solo, si vas a hablar de algo, trata de conocerlo primero. Ok. Bueno, pues un cubano más. Mira, yo soy cubano, nacido, criado en Cuba. Hoy soy un orgulloso ciudadano americano, nacionalizado en este grandioso país que ha dado la oportunidad para que mi familia pueda crecer, pueda prosperar y pueda soñar, pueda hablar con libertad, pueda dormir cada noche sabiendo que soy libre, sabiendo que no importa lo que yo diga,
soy libre, sabiendo que tengo la oportunidad de expresar libremente mis pensamientos, sin restricción, sin temor a que venga alguien a tocarme la puerta porque yo dije algo en contra de esto o de aquello. Ese es el sentimiento más grande y más especial que cualquier ser humano pueda tener, además de haber conocido a Cristo. Ser libre. Me pregunto si tú, un cubano más, eres parte de los que vive aquí en Estados Unidos y te dedicas a respaldar la opresión en la que tu familia, si eres cubano, en la que tu familia está. No importa, puede que estés en Haití, fíjate. Me encantaría saber si tú eres ese tipo de personas que se encarga de respaldar y apoyar algo que está destruyendo definitivamente a tu país, tu familia, el lugar donde naciste, donde jugaste de niño, donde tropezabas y te caías. Me encantaría saber eso. Y también me gustaría saber qué opinas de mi respuesta.